Es tan bueno veros en esta mañana. ¿Cuántos están emocionados de estar en la iglesia en el día de hoy? Vamos. Sé que lo digo mucho, pero también lo digo de todo corazón. Estoy tan emocionado de estar en la casa de Dios. Y escuchen, pueden estar en cualquier lugar, en la casa, acostados, pero escogieron el lugar más emocionante para estar en la presencia de Dios, con la gente de Dios. Amén. Creciendo en tu fe, siendo animados en tu fe. Así que les damos una estrellita de oro a todos. Amén. Muy bienvenidos. Quiero tomar el momento para darle la bienvenida a todos los campus que nos están mirando. Y antes de empezar el mensaje, quiero mencionarle que la semana que viene, alguien diga la semana que viene, el domingo que viene empezamos la serie de servicios que se llama Noches de Avivamiento. Y sé que es un poco confuso porque empieza en la mañana, pero manténgase ahí con nosotros y todo va a estar bien. Y empezando la semana que viene tenemos una serie. ¿Cuántos de ustedes crecieron en la iglesia? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes crecieron en la iglesia? Yo crecí en la iglesia y teníamos estas cosas que se llamaban avivamientos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y eso quiere decir muchas cosas para diferentes tipos de personas, pero para mí como niño simplemente quería decir que vamos a estar en la iglesia mucho tiempo en muy pocos días. Y lo que quiere decir esto es que empezando el domingo que viene tenemos invitados que van a venir a ministrarnos desde el domingo en la mañana hasta el miércoles en la noche. Así que es el domingo en la mañana, en la noche, lunes, martes y miércoles en la noche. Y es una temporada que creemos que el Señor nos está llamando a crear una temporada donde nos aferramos a la palabra de Dios, nos aferramos y tenemos una expectativa y creemos que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere ministrar. Así que los quiero animar. Creo que algunos de los mejores comunicadores del Evangelio van a estar acompañándonos. Estoy tan emocionado porque también va a haber mucha gente que es uno de los mejores adoradores. Así que los animo que vengan y traigan a alguien con ustedes y sean parte de las noches de avivamiento. Alguien diga amén si creen que va a estar increíble estas noches. Y si tienen sus Biblias, quiero que las saquen y si quieren ir yendo a Primera de Reyes 19:1 y si me pueden ir esperando allí porque me va a tomar un poquito de tiempo llegar, pero ese es el texto que queremos tratar en el día de hoy y simplemente quiero llamar al mensaje el día de hoy, sal de tu cueva. Alguien diga, sal de tu cueva. Dilo como que te lo creíste, sal de tu cueva. El día fue la fecha, era 10 de abril. Muchos de ustedes tal vez lo recuerdan, tal vez no la fecha, pero el nombre era la fecha del Titanic, barco de correo de la realeza que salió de Inglaterra con rumbo a Nueva York. 3 años de trabajo en capacidad para 3,000 personas en un valor estimado de la actualidad de $200 millones. Fue apodado el barco que ni el propio Dios podía hundir. El 15 de abril, un hombre llamado Frederick Fleet se dio cuenta de que había un iceberg en su camino que iba directamente hacia el barco. Intentaron girar, pero solo era visible. Y el problema fue esto, que era el 10% del iceberg era visible. Y era la porción que no se miraba del iceberg, que era la parte mortal. Y al chocar contra el iceberg, este barco que se llamaba que ni Dios podía hundir, se vino a hundir en 2 horas y 40 minutos. Para la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta historia del Titanic y mi enfoque no es necesariamente el barco Titanic, sino que mi enfoque es el iceberg. Porque yo creo que muchas de las veces el iceberg es muy parecido como el promedio de los creyentes en su caminar espiritual, que muchas de las veces lo único que miramos es el 10% del iceberg y no miramos el 90% que está pasando en la vida de otra persona. Así que muy seguido nos enfrentamos cuando venimos a la iglesia y entendemos que alguien te pregunta, ¿cómo estás? Nuestra respuesta automática es, pues soy bendecido y altamente favorecido, hermano. Y mientras eso tal vez es verdad y tal vez lo estás diciendo en fe y no estoy en contra de eso, la realidad de las cosas es que para muchos de nosotros el 90% que está pasando en nuestras vidas está bajo la superficie que nadie puede ver. Así que tal vez estás hoy en el día de esta mañana aquí, que estás en el 90% que no mucha de la gente habla. Y así que 1 Tesalonicenses 5:23 dice de esta manera que Dios mismo, el Dios de paz, estoy tan contento de que servimos al Dios de paz, que reconoce Él mismo para nosotros como Dios, que es un Dios de paz. Amén. El Dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser. Ahora miren esto, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe
y trata con 3 áreas que Dios, el Dios de paz, está tratando de santificar y está tratando de desarrollar y madurar y purificar. Y dice, estoy tratando de santificar tu cuerpo, que es físico, lo que podemos ver, pero también dice, estoy tratando de santificar tu espíritu, que es el que fue nacido de nuevo cuando venimos a Cristo, cuando nuestro espíritu viejo fue crucificado. Y Pablo dice, yo no vivo yo, sino Cristo en mí. Y luego dice el alma que santifica. El alma muy seguido es conocida como la mente, las emociones y el intelecto. Y Dios está tratando de santificar 100% de ti, no nomás las partes que vemos, no nomás las partes que le permites ver. Y les puedo decir que la observación que yo he hecho de Primera de Tesalonicenses 5 es esto. La mayoría de lo que Dios está santificando no lo podemos ver con el ojo físico. El trabajo que Dios está haciendo, la mayoría del trabajo que Dios está haciendo no es visible. Ahora yo creo que conforme pasa el tiempo, de hecho, puede ser visible en nuestro acción y comportamiento físico, pero la realidad es esta, que el trabajo que Dios está haciendo dentro de nosotros no puede ser visible con el ojo natural. Y lo que tenemos que considerar en eso es que de hecho podemos mirar el cuerpo y mirar el patrón de crecimiento que no podemos ver, puede ser manifestado en lo natural. Y Jesús usa parábolas y historias para dar un resultado espiritual. Así que queremos ver lo natural y nos damos cuenta que el cuerpo natural pasa por crecimientos. Amén. Empiezas como un niño en el vientre de tu madre, un infante, como un niño, una preadolescente, adolescente, adulto y finalmente llegamos a la tercera edad. Amén. Cuando te sale el pelo gris. Hay un proceso por el que pasas y lo que yo quiero que entiendas en el día de hoy es como en el cuerpo físico no puedes brincarte etapas, no pasas de ser un niño a ser un adulto completamente desarrollado, no puedes hacer eso, no puedes brincarte etapas, eso no es físico, pero también de la manera espiritual. Y quiero hablarte de esto en tu caminar espiritual, tu crecimiento espiritual, porque creo que para algunas personas esto te va a ayudar a entender lo que yo voy a llamar la cueva en la que te encuentras en el día de hoy. Así que empieza de esta manera y quiero que vean algo para ilustrarlo. Empieza de esta manera. La primera etapa de tu crecimiento espiritual y tu caminar espiritual es a lo que le llamaríamos cambio de vida y conciencia de Dios. Es un cambio de vida y conciencia de Dios que muchos dirían, de hecho, esto será el momento de salvación, por ejemplo. Yo creo que hay muchos momentos donde el Espíritu Santo hace una obra en ti y tú pasas a ser una persona que tiene conciencia de Dios. Amén. Hay un momento. Tenemos la ilustración o qué va a pasar. Que me gustaría mostrarlo si lo tenemos. Y eso se mira como usted, pastor, no como la ilustración. Oh, aquí está, vamos. Las etapas de la fe, gracias. La primera es, aquí está, vamos, bingo. Cambio de vida, una conciencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando pasaron a ser conscientes de tu Creador, tu Salvador, tu Dios? Tú pasaste a tener una conciencia de esto y la única manera que puedes hacerlo es a través del Espíritu Santo cuando Él te trae a un momento de conciencia de Dios. Nadie viene a Dios sino por el Espíritu Santo, amén. Así que entiendan esto, que muchos para ustedes en esta mañana tal vez no han llegado a este lugar donde ha cambiado tu vida y no estoy hablando solamente de tener una conciencia de Dios, que existe un Dios. No, yo hablo de una conciencia donde tu vida cambia, donde hay un creador, donde dio tu hijo por ti. ¿Y qué quiere decir eso para ti? ¿Cómo vives tu vida ahora? Y cambia tu manera de vivir cuando haces conciencia de Dios. Muchos de ustedes están diciendo, yo ya pasé por ese momento y es típico la salvación, pero el paso que sigue muy comúnmente es la etapa 2 y es el discipulado, el aprendizaje. Muchos de ustedes vienen a la iglesia y son nuevos a su relación con Jesús y están aprendiendo tanto, están creciendo en tu liderazgo y desafortunadamente tenemos unas cosas que nos confunden cuando se trata de esto, porque dicen que entre más sepas, más
maduro, eres más espiritual, y esto no es malo, no es una etapa mala, es porque es una etapa donde estamos aprendiendo, leyendo nuestra Biblia, creciendo, aprendiendo a orar. Es una etapa muy, muy buena, pero después nos lleva a la etapa que sigue, que es una vida activa de servicio. Ahora que ya he aprendido, ahora que ya vine a Jesús, ahora quiero ir a servir. Ahora escúchenme, no digo que estas están mal, son pasos muy importantes, parte del proceso que Dios usa para desarrollarte a ti. Por eso tenemos cosas como los NEX, que van para que ustedes puedan aprender tus dones espirituales, tu discipulado, aprender lo que quiere decir ser un discípulo de Jesús y ser parte de este cuerpo que Dios ha creado en toda faceta, tiempo, para que uses tus recursos, tu testimonio, la iglesia a la que tú perteneces. Pero también llegamos a la etapa 3, donde es tu vida activa de servicio. Ahora voy a empezar a ser activo en la iglesia, en usar los dones que Dios me ha dado. ¿Hace sentido? Ahora aquí está la cosa. Esto es primeramente, yo diría, donde la mayoría de las iglesias paran o se estancan. Ahora que he sido salvo, ahora que estoy aprendiendo, después estoy activamente sirviendo, ¿qué hago? Pues necesito aprender más, pastor. ¿Están conmigo? Necesito aprender más, necesito memorizarme más versos, más información. Si tuviera más información, más revelación, y no estoy en contra de esas cosas, créanme, a mí me encanta la revelación, pero no es la culminación de tu caminar espiritual o de tu crecimiento espiritual, amén. Así que, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? Eso es lo que yo le llamaría la cueva. ¿Cuántos de ustedes han estado en la cueva? ¿Ves? No hablamos de la cueva muy comúnmente. No pasamos mucho tiempo hablando de los momentos oscuros de nuestras vidas, momentos difíciles. No pasamos mucho tiempo hablando de ser ofendidos. No pasamos tiempo hablando de falta de perdón, de amargura, de dificultades, de quebrantamiento emocional, de trauma en nuestras vidas. No nos gusta hablar de eso. Solamente deme más información, pastor. Deme más información para yo poder decir que sé más, para yo poder decir más enfrente de la gente, para que piense que soy más espiritual de lo que realmente soy, pastor. Parece que me respondieron muy pocos en esta área. ¿Me están escuchando? La cueva, ¿qué es la cueva? ¿Cómo la describiría? La cueva es muy seguido un lugar de frustración, un lugar de dolor, de confusión, es un lugar de enojo, de tristeza, de heridas, de ofensa, de traición. Se escucha como Disneyland, pastor. Es un lugar de depresión, es un lugar de depresión, escúchenme. Es un lugar de ansiedad. En el hay una persona que un poeta que lo dice de esta manera: las noches oscuras del alma. Pero mientras pasamos por la cueva, quiero que entiendan que la cueva no es el final, amén. Escúcheme, la cueva no es el final, pero no puedes pasar por este proceso sin pasar por la cueva. Y la etapa siguiente es la 4, que es el cambio de interno, que es el yo. Y permitir al Espíritu Santo que sature y exponga el quebrantamiento, el trauma, las heridas, el dolor de nuestras vidas, para que efectivamente pueda traer sanidad a esos lugares. ¿Por qué? ¿Para que seamos sanos? No, porque el paso que sigue, y es la etapa 5, es el camino externo hacia otros. De este lugar interno hacia el lugar externo para otros. Ven, y hay mucha gente, me encanta lo que dice el pastor Deb. Hay mucha gente que están tratando de apagar los fuegos de otras personas, mas sin embargo ellos todavía tienen fuego en sus vidas. Es muy difícil apagar el fuego de alguien más cuando tú mismo estás en fuego. Amén. Así que esta temporada, la etapa 5 de libertad, de sanación que Dios trae para ti, es para que nosotros seamos activos y una expresión interna hacia otros. No decirles cómo son estas 5 etapas, sino que entendemos estas etapas y ahora le damos confort a los demás conforme los enseñan las escrituras, y vivimos nuestra vida de tal manera que caminamos con otros llenos de gracia, llenos de bondad, trayéndolos, amándonos. Y finalmente lo que pasa, la etapa número 6, que somos transformados continuamente por el amor de Dios. Amén. Y luego, ¿qué pasa? Y esto es lo que yo creo, y es una
pensamiento muy personal. Entonces entramos nuevamente a una conciencia del amor de Dios que nos permite aprender cosas que nunca hubiéramos aprendido antes. Pero lo que pasa, todavía está la experiencia de la cueva. Y mi amigo, hay algunos de ustedes que yo sé sin duda alguna, mientras yo me paro aquí, están en la cueva. La hemos adaptado de esta manera que le vamos a leer juntos y les puedo decir algo. Todo el mensaje de hoy es que quiero que entiendan que las personas maduras espiritualmente también pasan por dificultades. Solamente quiero ayudarles. Las personas maduras espiritualmente también pasan por dificultades. Y el enemigo le ha dicho a muchos de ustedes que si tú batallas es porque te encuentras en un lugar oscuro, un momento difícil, un momento de depresión, que por alguna razón eres menos, esto no funciona para ti. Y yo estoy aquí para decirte lo opuesto, como tu pastor, como alguien que le importas, como alguien que ora por ti. Tal vez no como tu mamá, pero oro por ti y quiero decirte esto, que las personas maduras espiritualmente también pasan por dificultades. Y si no me crees, lo único que tienes que hacer es considerar la escritura. Hombres como Jonás, que era el evangelista de Nínive, que miró a más de 1,000 personas arrepentirse ante Dios y literalmente su respuesta en ese momento le pidió a Dios que si podía morir. También pienso en Jeremías y Job, que los dos, siendo profetas en su naturaleza, personas justas, que Dios los usó como ejemplo, que dijo, consideren a mi siervo Job y Jeremías, los dos desearían nunca haber nacido. También pienso como hombres como Moisés, que dijo, Dios, si no vas con nosotros, no quiero ir contigo. De hecho, ¿por qué no nos matas a todos, incluyéndome a mí, y desaparécenos del planeta? Y fue Elías el que dijo, me puedo morir, mejor Dios, mejor mátanos. Y tenían pensamientos de suicidios. Dios, simplemente desaparécenos del faz de la tierra porque es demasiado el dolor por el que estoy pasando. Y déjenme decirles esto, cada uno de estas personas fueron usados por Dios y fueron ejemplos como gigantes espirituales en la Escritura. Y si tienen sus Biblias, vamos a ir entrando a 1 Reyes 19 y quiero leerlo junto. 1 Reyes 19:1 y empieza de esta manera. Pueden ir siguiéndonos, por favor. Y dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Ahora empezó en esta historia, el narrativo de esta escritura es esto, y ustedes la conocen, ¿verdad? Espero que conozcan la historia de Elías. Era un hombre que Dios usó en una manera muy profunda. Era un profeta, era un líder, era un hombre de Dios, era un hombre que oraba de tal manera que no llovía por 3 años. Y luego fue el hombre también que llovió y que oró y llovió. Y era un hombre que tenía tal relación con Dios, era tan cercano con Dios, que él le pedía que la lluvia parara y paraba, y que la lluvia viniera y la lluvia venía. De esa manera tenía esa relación con Dios. Pero en la medio de esta historia, acá va y le dice a Jezabel lo que está pasando. ¿Y qué pasó? A este punto, Elías, guiado por Dios, había creado una confrontación increíble de las personas que no eran de Dios en esta nación. 400 y pico profetas de Baal, y pueden seguir leyendo ustedes la historia después, pero lo que les quiero decir es esto, que los llamó juntos para este momento de confrontación. Ustedes conocen la historia, donde les dijo, ¿por qué no hace un altar? Y ¿por qué no le pides a Dios que mande fuego? Y yo le pido al Dios de Israel, y cualquiera de los dioses que responda, y es el Dios, y el que no responda no es Dios. Y mientras la historia sigue, vienen, bailaron, gritaron, se cortaron a sí mismos, y nada pasó. Y la parte favorita de mi esposa es cuando Elías está ahí a un lado de ellos. Y Elías es un poco de esos habladores que conocemos en el día de hoy. Así que sí, en la Biblia hay habladores. Perdón que les diga eso, pero sí los hay. Pero Elías se sentaba allí al lado de ellos y decía, tal vez deberías de gritar más recio, más fuerte. Tal vez tu Dios te oiría si gritaras más fuerte. Tal vez tu Dios está desapareciendo. Eso es muy grosero, no importa quién sea, eso es grosero decir eso, pero la realidad es esta. La historia dice que Elías después crió, guiado por Dios, a una situación imposible, no solamente un sacrificio, más 12 cubetas de agua, echándolas allí, algo imposible
para cualquier persona humana. Y Elías oró de esta manera: Dios, comprueba que tú eres el Dios altísimo. Dios, muéstrate y muéstrales quién eres tú. Y Dios se hizo presente en ese momento y consumió el sacrificio. Amén. Allí en ese momento todos entendieron quién era Dios y quién no era Dios. Ahora están al lado del justo. Elías los lleva al monte y matan y terminan con más de 800 profetas que estaban en contra de Dios. Eso es un día muy difícil. Tal vez esta es una historia que de seguro saldría en las historias de Instagram de alguien. Se pueden imaginar a Elías ahí en el pie del monte, ahí con su teléfono pensando: Dios y Elías, 8:50, profetas de nada. Pero lo interesante es esto, déjenme decirles eso. Y voy a compartir y darte un poquito de aviso. Es muy seguido que después de tus victorias más significantes vienen las guerras más difíciles. Muchas de las veces, ustedes realizan que esto no pasó de un día para otro. Elías se estaba preparando para esta batalla por años y llegó al lugar donde él había cumplido lo que él estaba pidiendo. Dios se hizo presente y después de eso vamos a ver que uno de los momentos más oscuros de Elías sucedieron después de esta gran victoria. Su momento de cueva. E interesantemente, yo tuve una experiencia como esa más o menos esta semana. Tengo una foto aquí el domingo pasado. Muchos de ustedes ya saben que estuve en Chicago corriendo el maratón de Chicago. Y tengo una foto aquí para ustedes. Creo que tenemos una foto. Tal vez. Se mira exactamente así. No, pero bueno, espero y la tengan. Vamos a ver. Bueno, si la encuentran, pónganla, por favor. Y corrí el maratón de Chicago. Ahora empecé a prepararme como hace un año. Empecé a correr maratones. Y hay una manera muy fácil de saber cómo alguien está corriendo un maratón. Y les voy a decir cómo. Todo lo que tienes que hacer es llegar con una persona y pararte ahí más o menos aproximadamente un minuto. Y ellos te dirán que corren maratones, créemelo. Pero el punto es que llegué al final del maratón, terminé el maratón y hay este momento, que era la foto que les quiero enseñar. Es un momento donde cruzas la línea, donde está toda esta emoción, esta estimulación, todo este sentido, esta emoción de que ya lo hice, lo terminé, tu cuerpo te duele, todo lo que estás pasando en este momento, más sin embargo, sabes que todo el esfuerzo que has hecho por meses, ahora lo has cumplido. Y tal vez te preguntas o tal vez no te preguntas, pero sí, me dieron lo que yo quería, corrí muy duramente, el Señor estaba conmigo, hablé mucho en lenguas durante el maratón, pero llegas al punto donde tú dices: ya, lo hice. Y de cierto, dices tú, cuando pasas la línea, hay alguien que te va a poner esa medalla, que terminaste el maratón, y vas a caminar con esa medalla como si hayas conquistado el mundo. Y luego, después de algunos días de estirarte, de hacer ejercicios, eso fue cuando llegué a la casa, me subí a un avión, pasé unos cuantos días en Dallas, tenía unas juntas que atender allí, luego regresé a la casa y llegué aquí el miércoles de la noche. Pero me encontré desde el martes, miércoles y jueves, me encontraba con una carga tan pesada, con algo que no quiero ser clínicamente, pero había una nube oscura de depresión sobre mí. Y yo digo: ¿qué está pasando? Claro, por quien soy yo y por lo que entiendo. Oh, ahí está la foto. Gracias. Era un poco más rápido corriendo el maratón que lo que se ve en la foto. Nada más quería explicarles eso. Y quiero clarificar, esto no es una foto de antes y después de mí corriendo el maratón, ¿eh? Así es como me sentía por dentro, como se mira el hombre enseguida. No, pero ese hombre es un hombre que es de Noruega. Y él corrió, tiene más de 65 años y corrió el maratón, lo terminó. Muy, muy impresionante. Él por poco más de 4 horas, que es es bastante rápido, pero de todos modos le gané. Pero bueno, de todos modos,
Por si estaban pensando si le gané o no, sí le gané. Pero en ese momento de estimulación, ya pueden quitar la foto, por favor. En ese momento de estimulación, entonces llego a este momento de ansiedad, de depresión y me levanté medio enojado. ¿Cuántos de ustedes han levantado enojados? No, la dejo dormir. Entonces, me levanté medio enojado, de malas. Escuchen, estoy leyendo mi Biblia enojado, de malas. Y no es que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, no es como que estoy en pecado o en algo oscuro, no. No es que he rechazado mi relación con el Señor o en negligencia con mi relación con el Señor. No, y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame. Entonces yo entro a lo espiritual. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Hay algún tipo de ataque? Y yo sé que muchos de ustedes directamente se van allí. Es el enemigo, es el diablo. Pues sí, está bien, pero lo trato espiritualmente, Señor. Ato cualquier arma que esté en contra de mí. Pero ¿por qué me siento de esta manera, Señor? Y de repente me llegó y me acordé que yo leí en algo que le llaman cosas que pasan después de un maratón y empecé a leer artículos sobre esto de personas que han corrido el maratón y que hablan de esto. Y has estado entrenando por meses y meses y ahora que ya lo cumpliste, ya llegaste a la meta, ¿qué hay después de ahí? ¿Qué hay para ti? Terminaste ya, fue todo. Y así que ahora, incluso dijeron que las cosas que tú estás sintiendo de cuando tú entrenas todos los días, te esfuerzas todos los días, mejorando tu salud, mejorando tu velocidad, todo eso que tu cuerpo despide cuando tú estás en esa manera estimulando tu cuerpo, corriendo, practicando, después de eso hay unos días que tal vez te sientas de esta manera. Y yo estaba en ese momento y que honestamente en esa cueva, tal vez para mí, el Señor me empezó a hablar del mensaje de hoy. Me dijo, Dios, este es un proceso natural de lo que tú has hecho, pero hay muchos hijos míos que están viviendo en cuevas y ellos piensan porque es algo que hicieron mal o porque no son espirituales o porque Dios los ha olvidado, porque Dios se ha alejado de ellos. Así que yo quiero que tú les digas a mis hijos que salgan de la cueva. Vamos a entrar a la escritura nuevamente. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad. Si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Básicamente lo amenazó con matarlo. Entonces dice, vean, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Interesantemente, aquí está un hombre que sin duda alguna, él miró cómo Dios le dio la victoria, él venció la opinión popular, él miró a Dios hacer presente en su vida, él miró el poder de Dios, pero llega este momento porque una mujer le dijo algo y esto lo hace que llegue en un momento tan crítico de su vida, una batalla, un miedo, una ansiedad que le llega a él y lo pone en esta situación. No toma mucho para ponerte en esta situación, quiero que sepas. Y no siempre sabes lo que hará que llegues a este lugar. Y es muy interesante porque yo escribí estas cosas. Para él empezó en el verso 3, lo que yo le llamo la agonía de ansiedad. Vivimos en una cultura donde la gente batalla con ataques de ansiedad, ataques de pánico, batallan con ansiedad como nunca lo hemos visto. Y simplemente les voy a decir esto. También estamos en los tiempos donde hemos estado más medicados que nunca. Ahora, aquí está la conclusión que yo he sacado. No estoy en contra de la medicación, no estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra de nada de eso, pero escúchenme eso. Si la medicación fuera la respuesta y ahora estamos más medicados que nunca, entonces las estadísticas deberían de decir que estamos menos ansiosos que antes. Pero la verdad es esta, estamos más ansiosos que lo que hemos estado en mucho tiempo. Estamos batallando con preocupación, duda, ansiedad. Y quiero que escuchen lo que la palabra nos tiene que decir sobre la ansiedad. Pablo lo escribió en Filipenses 4:6 de esta manera. No se preocupen por nada, dice el Señor. Déjenme decirles esto rápidamente. No estoy usando esto como
para darte con el palo arriba de la cabeza. Hey, algo te pasa, no estés ansioso. No, lo que sí te estoy diciendo es esto, que si Pablo lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces yo creo con todo mi corazón que es posible que puedas vivir sin ansiedad. Amén. No hubiera dicho Pablo que no estemos ansiosos si no fuera posible vivir una vida sin ansiedad. Así que yo me mantengo como una promesa para ti. Si estás batallando con ansiedad, si estás batallando con miedo, preocupación, estrés en tu vida, y si está demasiado abrumador para ti y te controla, lo único que quiero decirte, no fuera posible y no fuera sido prescrito para nosotros que no fuéramos ansiosos de nada si no fuera posible vivir de esa manera. Pero también nos da el remedio. Escuchen muy cerca. Él nos da el remedio. Dice, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Puedo imaginarme a alguien parados aquí: pastor, yo estoy batallando con ansiedad. Me estás diciendo que no tenga ansiedad. ¿Qué hago con mi ansiedad entonces? Las buenas nuevas es que Pablo nos escribe y nos dice, yo tengo algo que puedes hacer con tu ansiedad. En oración y acción de gracias, acción de ruegos, es traer tu necesidad a Dios. Así que en lugar de estar ansiosos, mejor, ¿por qué no hacemos esto? En lugar de estar ansiosos por aquella cosa, ¿por qué no se lo traes al Señor en oración como necesidad? Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes que tengo necesidad financiera. Tú sabes que mi matrimonio ocupa tu ayuda. Tú sabes que estoy ansioso, que ocupo tu ayuda. Tráeselo a Él con acción de gracias. Señor, te doy gracias. La gratitud es muy importante. Gracias que me escuchas. Gracias que estás conmigo. Gracias que tú vas a estar ante mí. Gracias que estás detrás de mí protegiéndome. Señor, te doy gracias porque tú no te has vencido en mí, y yo te doy gracias porque la batalla no quiere decir que no me amas o que yo no te amo a ti y que de alguna manera no soy espiritual. Eso no quiere decir eso. Gracias, Señor. Me encanta lo que el salmista dice cuando dice que cuando la duda llenó mi mente, tú me renovaste y me diste gozo. Cuando estamos tratando con ansiedad, déjenme decirles esto, casi siempre es porque se relaciona con el futuro. La segunda cosa que yo veo con Elías es esto, el mismo versículo. Él vino y dejó su siervo allí, y yo le llamo a esto el peligro de aislamiento. El peligro de aislamiento. Dejó sus relaciones atrás. Déjenme decirles esto. La razón que estamos tan preocupados, tan interesados en grupos y en relaciones, déjenme ser honestos con ustedes. Bueno, siempre soy honestos con ustedes. Casi nunca he hecho mentiras del púlpito. Pero quiero ser transparentes con ustedes. Quiero ayudarles que entiendan algo de su pastor por un segundo. Yo no estoy tratando de construir esta cosa tremenda, grupos, ministerios, iglesia en casa. No, yo no es lo que estoy tratando de hacer. Lo que yo sí estoy tratando de hacer y soy apasionado es que tú tengas personas en tus vidas y que no batalles con el peligro de aislamiento. Porque yo sé esto, si tú estás solo, vas a batallar. Tus bajas van a ser más bajas que lo acostumbrado, si la única persona a la que estás hablando eres tú mismo. Así que para mí, los grupos es solamente una excusa más para crear relaciones basadas en Dios. Amén. Te estamos dando una excusa para que busques amigos. Yo no necesito relaciones, pastor. Yo estoy en un grupo. Sí, es una excusa para estar con gente que te rodee, gente para caminar este camino espiritual que Dios ha puesto en esta vida, que tú no estás solo. Quiero que sepas que tú no estás solo, y déjame decirte esto es verdad. Yo tengo un grupo al que yo atiendo. Es un poco egoísta, pero me aman. Pero mi grupo es el domingo por la noche. Y van a decir, pastor, pero ¿por qué va a tener un grupo el domingo en la noche? ¿Que no está cansado después de predicar 3 veces? Sí, sí estoy cansado. Y es la primera razón por la que tengo un grupo el domingo en la noche. Y lo que yo he encontrado, le dije a mi esposa, empecé a mirar mi vida y poner atención a algunas de las cosas y evaluar una de las cosas para el pastor. Ustedes no tienen idea, el desgaste físico, emocional. Esto está documentado. Esta información la tengo guardada
Y no quiero que tengan compasión de mí ni lástima. No, le estoy diciendo la realidad. Para que yo predique 3 veces físicamente es la misma cosa que correr 10 millas a 9 minutos por milla o menos. Es el mismo desgaste físico de las calorías, los minutos de intensidad, todo eso que haces cuando corres. Es la misma desgaste físico cuando yo predico 3 veces los domingos. Y yo sé que muchos de ustedes corren eso por diversión, pero la realidad es esta. También hay un lado espiritual de esto, hay algo emocional, hay la crítica que nos dan, las cosas negativas que nos dicen. Muchas personas pueden decir, 1000 personas pueden decir, muy buen trabajo, pastor, pero hay aquella persona que puede decir, ¿sabes qué? No estuvo nada bien lo que dijo y me molesta un poco. Así que yo me encontré a mí mismo entrando a una cueva todos los domingos en la noche. Y luego me despertaba el lunes en la mañana todavía aún en la cueva y iba con el equipo de la oficina en la cueva. Yo decía, no quiero hablar con nadie. Y déjenme decirles, yo tengo un equipo increíble y las personas con las que yo estoy el domingo, el lunes, solamente me animan. Pero la razón por la que yo tengo un grupo es porque quiero conectar en relación y no quiero que tengan lástima de mí, ay, pobrecito pastor. No, yo quiero estar con personas viviendo este caminar, riéndonos juntos, amándonos juntos, animándonos juntos, orando juntos. Y si hay un reto, hablar de ello juntos también. ¿Ves? Aislamiento te va a destruir. El aislamiento es una de las tácticas más grandes del enemigo y Eclesiastés 4:5 dice, 2 personas es mejor que uno. No sé cómo te lo puedo decir más sencillamente. 2 es mejor que uno y se pueden ayudar a salir adelante. ¿Por qué tratamos de hacerlo solos? ¿Por qué? Mi esposa me dijo que moviera unos muebles en la casa. Esposos ya saben cómo es. Pareciera como si el momento exacto que te sientas a ver el juego, inmediatamente te dice, oye, amor, ¿me puedes ayudar a mover algo? Y miro a mi suegro, se está riendo porque él entiende de lo que yo estoy hablando. Al parecer, todos los sofás que compramos tienen un sensor que en el minuto que te vas a sentar, de volada detectan y tu esposa te dice, ¿me puedes ayudar? Pero no, estoy jugando. Me encanta ayudar a mi esposa, pero me dijo, ¿puedes mover este sofá a este lugar? Y yo dije, sí, claro que sí, te puedo ayudar. Y yo pienso en mi mente, probablemente debería buscar ayuda para que alguien me ayude a moverlo, pero no, yo lo hago solo. Y estoy literalmente tratando de moverlo yo solo y incluso mi esposa me dijo, ¿te puedo ayudar? No, yo lo tengo, no te preocupes. Pero hay algo en nosotros que realmente creemos que lo podemos hacer solos. Y déjame decirte, siempre cuando pensamos así es el tiempo que nos lastimamos. Ok, vamos a seguirle. El versículo 4 dice, y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había en un arbusto de remata y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Ya hice suficiente, le dijo al Señor. Literalmente es lo que le dijo a Dios. Estoy harto, Señor, protesto, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Así que luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Lo que me dice a mí que estaba fatigado. Necesitamos descansar, necesitamos el sábado para descansar. Y luego vino de repente un ángel, lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Me encanta que el remedio del Señor es dormir y un pastelillo. Eso no se oye muy espiritual, pastor. Tal vez debería de ir a ayunar y leer mi Biblia. No, el Señor dice que necesitan un pastelillo. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Si ustedes saben lo que estoy hablando, ustedes saben. Se necesita allí un pastelillo. Pero necesitas dormir, descansar y un pastelillo comer. Y necesitas comer también. Necesitas cuidar el físico porque lo que no puedes ver está afectando lo que no puedes ver. Pero él entró en depresión y déjame decirte esto de la depresión. La depresión es muy seguido está conectada con el pasado y arrepentimiento. ¿Se fijan a dónde se fue? Ya terminé, ya acabé, ya hice suficiente. Está hablando de su pasado. Primero estaba con miedo a Jezabel y lo que le iba a hacer y ahora dice, ya hice suficiente, no soy mejor que mis antepasados. Ven, está mirando al pasado. Así que la ansiedad muy seguido se trata del futuro y la depresión. Y no quiero minimizar la depresión, pero la ansiedad se trata de la preocupación del futuro y la depresión es de arrepentimientos del pasado. Y déjenme decirles algo. Esto es muy importante para que lo entendamos.
¿Dónde está la presencia de Dios? Muchos de ustedes van a decir, pues Él está en todos lados. Sí, Él es omnipresente. Pero ¿dónde está la presencia manifestada del Señor para ti? Está en el presente. Amén. La presencia manifestada de Dios no está en tu pasado y la presencia manifestada de Dios no está en tu futuro. La presencia de Dios manifestada para ti está contigo, está allí mismo. Cuando vivimos en ansiedad, estamos viviendo en el futuro y estamos perdiendo la presencia manifestada de Dios en nuestro presente. Y cuando vivimos en el pasado, arrepintiéndonos de lo que hicimos, en depresión y todo lo que sentimos en eso, no estamos viviendo la presencia manifestada de Dios en el presente porque estamos tan involucrados y pensando en el pasado, en el futuro, en el pasado. Y Dios dice, hey, ¿por qué no te haces presente conmigo en este mismo momento, en este momento? Y si no crees lo que te estoy diciendo ahora, escucha lo que empieza a decirle Elías. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera el panecillo, pero el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Horeb. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Es tan poderoso. Escuchen de cerca. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, hay unos principios que quiero que entiendas. No creo que salir de la cueva es instantánea la respuesta. Yo creo que estando en la presencia del Señor, estando presente con Dios, en su presencia, es clave para salir de la cueva. Amén. Pero también quiero que sepan que va a haber un proceso. Muchas veces la noche oscura del alma queremos que sea rápidamente, queremos que sea automática, pero no. El momento de paz viene a través de estar en la presencia de Dios para guiarnos a lo que sigue en nuestras vidas. ¿Me escuchan? Él no tiene que cambiar nada alrededor de mí si Él me cambia a mí primero. Pero aquí está lo que quiero que entiendan. La primera cosa que yo veo con Elías, que Dios trata con él y Dios le importa Elías y sus necesidades prácticas. Dios no espera que lo hagas solo y Dios le importas y le importa todo detalle de tu vida. Amén. A Dios le importas tú. Yo sé que te sientes como si estuvieras solo en este momento oscuro, pero no, tú le importas a Dios. Tú le importas y tu dolor le importa. A Él le importa donde te falta algo. A Él le importa muy profundamente y nunca esperó que lo hicieras solo. Número dos, yo miro esto y veo que Elías, en su momento más oscuro, aunque terminó en una cueva, había un deseo en su corazón de seguir y encontrarse con Dios. Él se arrimó a Dios en vez de alejarse de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que entiendan que él fue al monte Horeb. Y si ustedes saben lo que quiere decir monte Horeb, muy seguido se piensa como un lugar donde Dios se revela a sí mismo. Mucha gente aún cree que era el lugar donde Dios se revela a sí mismo y se reveló a Moisés en esta misma cueva en la que se encontraba Elías, donde Dios cubrió a Moisés y dejó que él viera su gloria. Y yo quiero que entiendan esto, que Elías sabía que esta montaña era una montaña significante donde la presencia de Dios se había hecho presente antes. Y Elías dijo, yo necesito llegar al monte Horeb otra vez, necesito llegar a la presencia de Dios otra vez, necesito tener un encuentro con Dios nuevamente, porque no voy a correr de Dios, sino que voy a correr a Dios en mi momento más oscuro. Amén. Hay mucha gente, ven, que cuando empiezan a enfrentarse con la cueva, así que cuando llegan a la cueva, cuando llegan a la pared, piensan que están haciendo algo malo, así que se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, se alejan de la relación con Dios, se alejan de la palabra, se alejan de la oración, se alejan de la alabanza y empiezan a buscar otra cosa y dicen, no funcionó. No, no, quiero que entiendan esto, el lugar donde tú has encontrado a Dios antes, Dios aún sigue anhelando encontrarte a ti, darte un encuentro fresco en el día de hoy. Amén. Así que aférrate a Él. No aléjate de Él, no. No fue porque Elías se alejó de Dios, no, sino porque Elías llegó y no es coincidencia que Elías corrió al lugar donde estaba la presencia de Dios. Amén. Y finalmente te diría esto.
Dios encontró a Elías donde él estaba. Si te encuentras en la cueva en el día de hoy, por favor entiende, ves, cuando Dios hace una pregunta, Él no encuentra a Elías donde estaba o donde va a estar, porque Elías va a salir de la cueva. Quiero que sepas eso. De hecho, es interesante para mí, es un pensamiento que la respuesta de Dios cuando finalmente lo saca de la cueva es mandarlo nuevamente con una relación con una persona que se llamaba Eliseo para que fuera su mentor por años para hacerlo victorioso. Y ahora quiero que vayas y seas el mentor de este joven para que crezca en su relación, porque tú dejaste esta relación en el pasado, ahora te voy a poner una relación nueva en el futuro para que tú seas su mentor. Y Dios lo encontró donde él estaba. Y Dios le preguntó en Primera de Reyes 9, dice, ¿qué estás haciendo aquí? Déjenme decirles esto, cuando Dios te hace una pregunta, no está buscando información. Él no está buscando, esta pregunta no es, ¿para qué estás haciendo aquí? Te perdí por un momento, no sabía ni dónde estabas. No, no es lo que Dios está tratando de decir aquí. Y obviamente no creo que es una pregunta de condenación tampoco. ¿Qué estás haciendo aquí? No, porque yo te diría también esto. El ángel le dio comida para la jornada de 40 días. Lo que quiero que entiendas de la cueva es esto. La cueva muy seguido es dirigida por Dios. Ahora, reprendo eso en el nombre de Jesús, pastor. Pues vas a tener que luchar con la Biblia entonces. Porque el ángel, yo no digo que Dios pone cosas en nosotros. No, yo no creo de esa manera. Pero Dios de hecho va a usar cosas que nos pasan para bendecirnos y para hacernos crecer. A veces Él permite cosas. Hablen con Job. A veces Él permite que entremos en la cueva, la temporada de la cueva en tu vida. Así que uno puede discutir y decir, Él no está dirigido no para nuestra destrucción, no para nuestro rechazo, no para nuestro desánimo, aunque eso sea real y sentamos eso. No, Él nos está dirigiendo allí porque Él está haciendo un trabajo para... Él está haciendo un trabajo cambiando cosas, moldeándonos, estableciendo, santificando las cosas que no vemos nosotros mismos. Amén. ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame decirte lo que yo pienso que le está preguntando Dios a Elías. Simplemente es esto. Vamos a tomar un inventario de lo que está pasando en tu vida, de lo que está pasando en ti. Que aquel hombre que se paró en el monte y vio que el fuego cayó del cielo, el hombre que oró y la lluvia paró, el hombre que oró y la lluvia volvió a caer en torrentes. ¿Qué está pasando en el hombre de Dios? Que podía pararse tan firme, ahora se está escondiendo en una cueva. Yo pienso que le está preguntando a Elías que sea sincere con él, que sea transparente con él. Le está preguntando a Elías, hey, vamos a hablar de esto. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu alma? ¿Qué está pasando en tu mente, en tus emociones? ¿Qué está pasando en tu voluntad, en tu espíritu, Elías? ¿Qué está pasando dentro de ti? Porque yo estoy aquí, yo te di de comer, yo te guié, yo te llevé, yo he estado contigo. Y es increíble porque muy seguido aquí es donde hablamos de la historia donde Dios le dice, quiero que salgas de la cueva. Y quiero que vean lo que dice. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Elías entonces empezó a hablar del pasado por ese sentimiento de depresión. Dice, me consumí mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que queda con vida y el enemigo te va a engañar tratando de decirte que estás solo, pero no, dijo Dios, hay 7,000 más que no han doblado rodilla. Y quiero decirte nuevamente que el peligro de aislamiento va a hacerte pensar que estás solo en esto. Tú corres al aislamiento y te engaña al hacerte pensar que tú eres el único que queda. Y tengo algo que decirte en esta mañana. No estás solo, no eres el único que queda. No estás solo, no es el único que sientes lo que estás sintiendo, no eres el único que tienes dudas, no eres el único que tienes miedo, no eres el único que estás batallando en tu vida, no eres el único. Y las personas maduras espiritualmente también batallan.
Y dijo, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña. Literalmente, sal de la cueva, Elías. Por, yo lo que creo que Dios está diciendo a Elías es simplemente esto. Elías, tú has sido muy bueno al mostrarme a mí y al estar atento del 10% de lo que es visible. Yo quiero ir más profundo, Elías, le dijo el Señor, al 90% que tú estás escondiendo de mí. No es tan fácil de ver. Yo quiero escarbar y saber qué está pasando en tu corazón, Elías. Yo quiero saber lo que está pasando en tu mente, la batalla que tú estás pasando, las batallas que tú estás pasando, pero me encanta la historia que dice que él se muestra en un viento fuerte, en un fuego, y Elías no detecta la voz de Dios, porque lo que pensamos es, solamente necesito una demostración literal de Dios para salir de esto, pero no, él termina diciendo que Dios le habló en una voz apacible, una voz quieta, una voz pequeña. Muchos le dicen un susurro muy silencioso, un silencio. Puede ser que todo esto que estaba pasando alrededor de Elías, si él dice, Señor, no escucho tu voz en nada de esto, y de repente se quedó callado todo. No nos gusta el silencio, ¿verdad? Porque el silencio nos causa que nos enfoquemos en cosas que no queremos enfocarnos. Por eso tenemos que estar en nuestro teléfono, la televisión, la música, todo esto, todo el ruido. Tenemos que tener ruidos. No, cuídense de eso. Tienes que ser distraído para que no me llene la ansiedad. No quiero pensar en lo que está pasando en mi vida, en mi alma, en mi espíritu. No, no, no. Las partes que no puedo ver. Pero mientras tanto, Dios está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te ha traído a este lugar? Tráemelo a mí, dice el Señor. Tráemelo a mí, dice el Señor. Entra en una relación conmigo, y voy a cerrar con esto. Fue en la cueva que Elías escuchó la voz de Dios y le dio una dirección fresca, una visión fresca para su vida. Fue en la cueva. Literalmente, si ustedes lo leen, todo esto pasó y luego salió de la cueva, dice la Biblia, cuando él escuchó la voz de Dios. Ahora, muy seguido pensamos de la cueva como un lugar de soledad, de un lugar solo, un lugar no muy emocionante para el cual estar, pero la escritura, mientras yo leo la escritura, la cueva muy seguido es un lugar de renacimiento. Segunda de Reyes, hay una historia de hombres que estaban tratando de enterrar a uno de sus amigos, pero la Biblia dice que el enemigo empezó a llegar encima de ellos, así que tiraron los cuerpos de su amigo a la cueva de Eliseo, era el sucesor de Eliseo, y la Biblia dice que cuando ese cuerpo tocó los huesos, que posiblemente había sido una caja que estaba allí, un contenedor que estaba allí, pero cuando tocó los huesos de Eliseo, inmediatamente fue resucitado. Déjame decirte esto, nosotros pensamos de la cueva como un lugar oscuro. La verdad es esta: Jesús nació en una cueva. No, pastor, usted está equivocado. Él nació en un establo con paja. No, no, no. Lo más seguro es que no fue así. Lo más seguro es que los pastores y ese lugar donde nació Jesús era una cueva. Y en la cueva es el lugar de nueva vida. Amén. La cueva fue el lugar de resurrección. Si entendiéramos esto, hubiéramos abrazado la cueva para salir de la cueva. Amén. ¿Me están escuchando? Así que cierren sus ojos e inclinen su rostro.